Bueno, repetimos entrevista a una semana de haber charlado con Carlos Egiaro. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. Y amerita la situación, ¿vio? Muy entretenido todo. Muy entretenido todo, a mucha velocidad. Aparte, bueno, nosotros, por una cuestión de grabación de fin de semana, su agenda, emitimos la entrevista algunas horas después y bueno, prácticamente no se desactualizó con todo lo que ocurrió. Que si vengo, que si voy, que Estados Unidos, que los dólares, que la cerealera, ¿qué más me faltó? Que el Tesoro de Estados Unidos, que el Fondo Monetario. Yo me olvidé. El gobierno argentino enfrentaba un escenario complicado 15 días atrás, con una incipiente corrida cambiaria muy preocupante. Y en ese contexto entonces decidió jugar muy fuerte, dos cartas en realidad. Una, el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, Sí. que anunció un salvataje, llamémosle así, por lo menos... Usted había utilizado el por lo tema menos. con anticipación, SWAM. El swap. rótulo, el título. Un swap, que Swap. efectivamente está arriba de la mesa, aunque esa plata va a llegar después de las elecciones. Un ¿Va a tema llegar o menor. no va a llegar? Bueno, vamos a suponer que sí. No, porque Franco nos está diciendo eso ahora. Bueno, lo que pasa es que el Tesoro norteamericano dijo que, lo dijo Donald Trump, que en realidad el acompañamiento a la Argentina con el swap de los 20.000 millones en parte va a depender del resultado electoral. Claro. Bueno, ahora, el gobierno argentino jugó a dos puntas frente a la crisis cambiaria, frente a la corrida que tenía. Una era pedirle auxilio a los Estados Unidos, que convengamos que eso estaba en la agenda de alguna manera, porque cuando el titular del Tesoro norteamericano había venido a la Argentina hacía meses atrás, había dicho que Estados Unidos tenía la disposición de acompañar al gobierno argentino si atravesaba alguna situación delicada. Pero esas son promesas en realidad de recursos que son importantes, por supuesto, porque cambió el humor de los mercados, pero el gobierno argentino necesitaba dólares frescos. Y entonces decidió sacar de la galera, porque ahora de la galera salió, esta decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones anunciadas hasta el 31 de octubre o hasta que se consideran los 7.000 millones de ventas. Claro. Y cuando el titular, digamos, el vocero dijo el día lunes anunciando esto, que eso era obviamente, sinceramente lo dijo, era para conseguir los dólares necesarios para frenar la corrida cambiaria. Pero hay cosas graciosas, yo tengo acá anotado, Sí, sí. Emilio, lo que dice el decreto. El decreto, el lunes a la mañana, cuando se anuncia la eliminación de las retenciones transitoriamente, el decreto tiene fundamentos. Entonces el fundamento del decreto dice, la presente medida de eliminar las retenciones tiene por objeto dotar de mayor competitividad al sector agropecuario, alineando las políticas con los principios de la libertad para impulsar el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales. Es un chiste. En realidad, obviamente, una medida así no puede durar 72 horas. El objetivo era conseguir dólares frescos y, por supuesto, Que se consiguieron, en definitiva. sí, porque salieron al mercado, se vendieron 7.000 millones de A dólares. través de la cerealera y no de los productores natos. Bueno, que son los obviamente, que están buscando la quita de la retención. los exportadores son las cerealeras, pero es evidente que hubo una negociación, un acuerdo que el gobierno niega, pero que es evidente que existió, digamos, entre el gobierno argentino y las principales cerealeras, hablando de los exportadores de granos, Bunge, Cargill, Dreyfus, AGD, digamos, que son los que tienen la espalda suficiente para poder aportar dólares rápidamente al sistema, digamos. La mayor parte de los productores la vio de afuera, sinceramente la vio de afuera, y por supuesto que acabó una ganancia muy importante para los exportadores en este proceso de negociación. El gobierno argentino negoció con los que estaban en disposición de acercarle esos dólares rápidamente y de agilizar rápidamente las Pero hubo exportaciones. nichos bien determinados, Carlos, que en estos últimos tiempos hicieron buenos negocios rápidos y dinámicos. Por supuesto. Y además, Desde en el realidad, comprar campeón. sí, claro. Bueno. En realidad esto le genera un daño al gobierno frente al sector agropecuario, sin lugar a dudas. La reacción de las entidades gremiales ha sido muy dura. Bueno, pero lo político cuestionando. también en cuanto a la credibilidad. Bueno, es que toca la credibilidad, es precisamente. Porque además yo vengo rescatando estos días una frase de Julio César, que decía, la esposa del César tiene que ser virtuosa, pero también parecerlo, digamos. No solo ser, sino parecer. Sino parecerlo, ¿no? Y acá se generan dudas sobre la honestidad del gobierno argentino en este punto, en un proceso de negociación con los principales exportadores,
que el gobierno niega, pero que es evidente que existió. Utilizó muchas veces esa frase en la FIT, el presidente. No es habitual que un presidente vaya a la FIT, a la Feria Internacional del Turismo, y la utilizó permanentemente, que los otros eran los malos, nosotros somos los buenos, y bueno, y las dudas están, por supuesto, en cuanto al manejo de la cosa pública. Esto que ocurrió con los granos y esta eliminación de las retenciones por 72 horas ya genera reacciones en el sector agropecuario, porque como decíamos recién, la mayor parte de los productores la vio pasar, digamos, en realidad no tuvo parte de todo este proceso, donde los exportadores obviamente hicieron una diferencia muy importante. Y en ese punto lo que veo es que las entidades gremiales que ya venían con una posición crítica frente al gobierno, las entidades gremiales agropecuarias, creo que a partir de este acontecimiento, digamos, van a endurecer su discurso todavía más, ¿no? ¿Qué pasa con los cárnicos? Que también se exhibió una posibilidad de quita. Cero retenciones continúa para las carnes, vacunas, en realidad, y aviar hasta el 31 de octubre. Eso permanece, pero en realidad no son números significativos. El objetivo del gobierno era conseguir rápidamente dólares, acompañando además el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, con lo cual calmaron el mercado. Obviamente que el mercado se calmó, hubo una recuperación de los precios de los bonos y de las acciones, y esto obviamente que le permite llegar al gobierno argentino a las elecciones, esperamos, con una relativa tranquilidad cambiaria, lo cual generó un hecho positivo, que lo habíamos charlado contigo, de que el gobierno argentino, preocupado por la compra de dólares, había subido la tasa de interés en peso a la estratosfera. Sí. Para desalentar la compra de dólares. Bueno, como ahora el mercado cambiario se tranquiliza en este nuevo contexto de apoyo con respecto al gobierno argentino y haber conseguido más divisas, el Banco Central esta semana comenzó a bajar progresivamente las tasas de interés, lo cual es una noticia positiva, obviamente, para los sectores. Y usted en su recorrido federal, ¿qué le dice la gente de todo tipo, pelaje y color que habla en lo diario? ¿Le preocupa o le dejó de preocupar esta inflación y esta fastidiosa, molesta, inquieta por otro escenario? Yo creo que la mayor preocupación en amplios segmentos empresarios particularmente pasa por un escenario casi cercano a la recesión, de una economía prácticamente estancada. El freno, claro. Y eso está generando muchísima preocupación. Hay muchos sectores productivos que la están pasando mal, por supuesto, en este contexto, y que empiezan a tener también una visión crítica sobre la política económica. Pero te acordás, lo hemos charlado tantas veces. El presidente de la Nación dijo, voy a bajar la inflación, cueste lo que cueste. Yo a esta altura lo estoy parafraseando, digo, caiga quien caiga. Entonces, esta visión extremista de bajar la inflación a cualquier costo ha generado un escenario prácticamente recesivo en amplios segmentos de la economía argentina, una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas y una fuerte pérdida de competitividad en amplios segmentos empresarios. Y esto obviamente es una parte de la explicación del malestar creciente que existe con respecto a la política económica. Que por eso vamos a esperar el resultado de las elecciones, lo dicho por los estadounidenses, que también supuestamente han tenido su malestar en algunos corrientes por este supuesto salvataje. Ahí porque me fui de un lado para el otro. Entra en juego acá un contexto donde empieza a perder también credibilidad el gobierno en términos de su capacidad para llevar adelante las transformaciones que los empresarios más importantes del país están reclamando. Y esos grupos empresarios, el famoso Círculo Rojo, etcétera, obviamente que ya están dudando de la capacidad de este gobierno para llevar adelante estas transformaciones. Y entonces empieza a haber tantos rumores dando vuelta con respecto a la debilidad del gobierno, y digamos que cada vez tiene más socios. Sí, por supuesto, y convengamos que es un hecho que nadie puede negar, que cada vez tiene más socios el club del helicóptero, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cada vez hay más rumores de que ese malestar se está trasladando a acciones de grupos empresarios que, disconformes con el gobierno, están pensando en algún mecanismo de desplazamiento de la actual conducción. Uno de sus principales antagonistas hoy, Juan Schiaretti, rotuló en el instante: el modelo fracasó con el viaje de Milei a Estados Unidos, que es lo que se instaló cuando puso primera este presidente en su mandato, en sus funciones. Bueno, pensemos que hace 15 días, en este contexto, hay que tener mucha memoria, perdón, donde estaba tan planteado, digamos, la debilidad del gobierno, y empezaban a aparecer rumores de todo tipo, el propio Schiaretti tuvo que salir a desmentir que él fuera parte de un movimiento conspirativo. Él tuvo que salir a desmentir eso, ¿no es cierto?
Y en realidad hubo rumores de todo tipo dando vuelta, previo al acuerdo con Donald Trump, que le dio un espaldarazo muy grande, obviamente, al gobierno argentino para que persista en esta situación, por lo menos hasta las elecciones, en un contexto de más tranquilidad. Pero hace 15 días, la verdad, la situación era muy compleja. Bueno, también se habla de lo geopolítico internacional, pero tenemos el problema dentro, Carlos, y digo problema porque es así. Bueno, al que le interesa lo socioeconómico. Al que le interesa la geopolítica es Estados Unidos. Y por supuesto que la decisión de acompañar al gobierno argentino en esta situación no tiene que ver con que a Estados Unidos le importe demasiado la Argentina ni el presidente Milei, sino que a Estados Unidos le importa la creciente influencia de China en Sudamérica, consciente además de que el principal jugador sudamericano, que es Brasil, ya está alineado con China. Era un acuerdo muy explícito. De tal manera que este apoyo tan fuerte del gobierno norteamericano hacia la Argentina tiene que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, no de la Argentina, de tener a un aliado incondicional, como está planteado. Pero la política va a tener que ver, porque si Estados Unidos tiene esa mirada, no sé si va a importar mucho quién es el actor del gobierno momentáneo. Es posible. Por eso mismo es que el presidente del Tesoro dijo estos 20.000 millones del swap van a venir después de las elecciones si el gobierno argentino tiene una elección decorosa. Si no, va a haber que negociar con otro. Todo puede pasar en este país. La verdad es que todo puede pasar. Está bien. En este punto, convengamos que los rumores que me llegaban a mí prácticamente los últimos 15 días de todo pelaje, sinceramente, son una muestra de la debilidad institucional que estamos atravesando. Rumores de todo tipo, como el que involucraba Schiaretti, o como, te cuento, uno que expresaba que Domingo Cavallo le está haciendo un plan económico a Victoria Villarruel. Entre tantos otros rumores que circularon en los últimos 15 días, que uno diría, pero esto es delirante. Bueno, pero está expresando un contexto de debilidad institucional. Eso otro condimento, las encuestas. Y de creciente malestar con respecto al gobierno. ¿Que las encuestas están? Sí, las encuestas están, lo que pasa es que las encuestas son no tan creíbles, ¿no es cierto? Bueno, pero las encuestas son buenas. El tema es que se ponen creíbles o no, depende de quién la divulgue o la difunda. Bueno, yo te lo plantearía así. El 80% de las encuestas están manipuladas según quien te pagó. Hay un 20% de las encuestas... Para la exteriorización, pero en el momento de la realización de la encuesta son todos profesionales los que las hacen. Sí, pero hay problemas metodológicos también. Ajá. Hay dificultades para captar la verdadera realidad en un contexto donde una parte sustancial de la gente a la que le preguntas se niega a contestar. Y entonces el porcentaje de gente que se niega a contestar no aparece en el dato de la encuesta al final y expresa una cantidad de gente, un porcentaje de gente tan significativo que te está distorsionando el resultado de la encuesta. Bueno, estoy preocupado porque a la muchita vamos a tener un bonito escenario ahora. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Estaremos atentos también. Terminamos aquí. Dale. La seguimos. Carlos Seijaro, charla con nosotros. Gracias. Te cuento la anécdota de uno de los viajes. No sé si te conté lo de los viajes.